de Perú Cámaras, y en el directorio de Perú Cámaras, que me honro presidir, se encuentra Eddie en representación de la Cámara de Comercio de Cusco como parte integrante del directorio. Entonces, es una razón adicional por estar acá, porque una de las cámaras que participa muy activamente en el quehacer de nuestro gremio, pues es la Cámara de Cusco. Entonces, dentro de este contexto y coyuntura que estamos hoy día eh, viviendo, pandemia, crisis económica, crisis política, coyuntura difícil, ¿no? Un ambiente que se siente, se percibe, se huele polarizado, gente que empuja una asamblea constituyente que no existe, esa figura en nuestra constitución, otra gente, pequeño grupo que impulsa, digamos, vacancias. Entonces creo que es el momento que la gran mayoría de los peruanos que creemos y confiamos en una gobernabilidad como base para el desarrollo de nuestro país, pues desarrollemos actividades que estén orientadas y enfocadas en lo urgente. Y lo urgente es, a la par que se recupera, digamos, el Perú de la pandemia y vamos haciéndolo bien con el proceso de vacunación y mejorando la infraestructura sanitaria para estar mejor preparados si es que viene alguna tercera ola, pues también nos aboquemos a la reactivación económica, ¿no? Y una reactivación económica que hoy día tiene que tener necesariamente una visión distinta a lo que se ha venido haciendo en los últimos meses. La reactivación económica hoy día tiene que tener un enfoque sectorial y además un enfoque territorial. Eso significa que tenemos que reconocer aquellos sectores de la actividad económica que ya están recuperados y que nos están generando ingresos importantes de divisas al país, y hay que seguirlos empujando e impulsando, sector minero, sector pesquero, el sector agroindustrial, algunos sectores de comercio y de servicios, pero que también hay que reconocer que hay otros sectores que todavía no se han recuperado y están lejos de recuperarse, como puede ser el caso emblemático para Cusco, el sector turismo, que tiene una caída de cerca del 70% en toda su actividad económica, y eso ha llevado a una pérdida de empleo importante en la región, pérdida de actividad económica, pérdida de ingresos, y evidentemente ha afectado mucho a buena parte de la población que depende de ese sector tan importante. Entonces, nuestro enfoque y nuestra preocupación hoy día, nuestra prioridad es justamente eso, ¿no? Contribuir de manera directa a recuperar gobernabilidad en el país, contribuir de manera directa a ayudar en la reactivación económica de aquellos sectores que todavía están rezagados, y conjuntamente lograr una agenda país que nos permita en los próximos años ya no solamente recuperarnos de la caída que hemos tenido económicamente y recuperarnos de la pandemia, sino a su vez de verdad ya crecer de manera sostenible, y que ese crecimiento contribuya a cubrir las brechas y las desigualdades que existen en nuestro país y que además producto de la pandemia se han exacerbado o se han ampliado, ¿no? Ese es el mensaje en general, en términos generales, que traemos con esta visita y que compartimos con la Cámara de Comercio de Cusco. Hoy día hemos tenido en la mañana una muy buena reunión con el gobierno regional de Cusco, hemos compartido visiones, hemos compartido algunas ideas, ¿no? Y hemos terminado con algunos compromisos de seguir trabajando de manera cohesionada para lograr que Cusco recupere su actividad económica y además se convierta, como siempre ha sido, en una de las regiones con mayor contribución al crecimiento del Perú. De acuerdo a la coyuntura política actual, el gobierno ha hecho una serie de anuncios, muchas veces contradictorios, en cuanto a la estatización, por ejemplo, de la minería. ¿Cuál es la posición de las cámaras de comercio, ya que ustedes también pues, se van a ver afectados porque el día la bolsa de valores ha registrado una caída? Mire, a ver, primero nosotros ratificamos nuestro respeto irrestricto, digamos, al orden constitucional. Y parte del orden constitucional que hoy día tenemos es que hay un gobierno nuevo que tiene un poco menos de 90 días en ejercicio, que ha sido legalmente proclamado y que cuenta con la legitimidad, digamos, necesaria para poder estar ejerciendo la primera magistratura del Estado, es decir, la presidencia y los órganos que del Ejecutivo
conforman el Ejecutivo, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, también tenemos que ser reiterativos en declarar que históricamente y globalmente las decisiones políticas no van separadas de las decisiones que toman los agentes económicos y de la respuesta del mercado. Y esta es una muestra. Los primeros 90 días han sido 90 días de marchas y contramarchas, de mensajes contradictorios, ¿no?, que han generado un alto nivel de desconfianza, no solamente en los sectores económicos, sino hasta en la población, que han elevado el nivel de incertidumbre y han bajado la predictibilidad. Como consecuencia de eso, los indicadores económicos han comenzado a verse afectados. Uno de ellos, el tipo de cambio, que ha logrado llegar a récords históricos, más de 4 soles 18 céntimos por dólar. Usted menciona la bolsa de valores, ha caído sistemáticamente en los últimos meses. La situación ha sido tal que inclusive las entidades que califican el riesgo y nos dan a nosotros como país calificaciones de riesgo nos han bajado las calificaciones. No hemos perdido el grado de inversión, felizmente, pero sí nos han bajado las calificaciones de riesgo. Y cuando uno ve las explicaciones que hay alrededor de estas calificaciones o reclasificaciones, básicamente la mención que se hace es por el nivel de incertidumbre y desconfianza que se percibe. Entonces, nosotros también creemos de que si no existe una base de diálogo y de consenso sobre cuáles son las cosas urgentes que el país necesita enfrentar, pues no vamos a contribuir a que este nivel de desconfianza se elimine y que suba más bien la certidumbre y la predictibilidad. Lamentamos mucho que hayan todavía estos pequeños brotes, digamos, de descoordinación y inconsistencia en mensajes que se están dando. El más reciente, evidentemente, ha sido que mientras la primera ministra está buscando el voto de confianza en el Congreso, pues haya habido un mensaje, entiendo por el último Twitter que ha mandado el presidente y lo que ha escrito también el ministro de Economía, un mal uso de frases, ¿no?, y términos que han dado a entender que habría una intención de nacionalizar o estatizar algunas actividades empresariales privadas vinculadas en este caso al tema de gas, ¿no? Creo que debemos de dejar los aspectos que nos están polarizando. Hay una minoría de izquierda, hay una minoría de derecha, que algunos lo llaman extremas, pero que están en un discurso y en digamos, y unas propuestas que no contribuyen con la gobernabilidad del país y, lo más importante, no contribuyen con la reactivación de la economía, y que la reactivación de la economía significa recuperar empleo, recuperar ingresos para la población y estar en una situación mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Confiemos de que se sigan afianzando, digamos, el equipo del Ejecutivo, liderado por el Presidente de la República y operativamente liderado por la Presidenta del Consejo de Ministros, y que en los próximos días, cuando se vuelva a discutir el tema de confianza, pues estemos ya en una siguiente etapa, que es trabajando juntos para lograr gobernabilidad, para lograr reactivación económica, para recuperar ciclo de aprendizaje en educación, para seguir invirtiendo en salud y desarrollar todas las políticas públicas necesarias para cubrir las brechas que tenemos históricamente en el país. ¿Usted estaría de acuerdo que se dé el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez? Mire, yo no creo que haya alguna razón de fondo como para no dar el voto de confianza, ¿no? Yo creo que se debería, como digo, poner la agenda país delante y luego del voto de confianza trabajar conjuntamente. Si hay algo que corregir, pues el Congreso hace su balance, es el balance de poderes y hace el equilibrio de poderes. Si hay algún tema puntual en alguna cartera, en algún aspecto, digamos, del Ejecutivo que se tenga que corregir, pues mediante el diálogo y los mecanismos que la ley y la Constitución permiten, pues que se haga, pero que eso sea de manera fluida y, como bien dice usted,
sin incurrir en contradicciones que generen una imagen de incoherencia, digamos, al gobierno. Eso sería lo peor que nos puede pasar, ¿no? Estar transmitiendo una imagen de incoherencia, no solamente al interior, sino a la comunidad internacional, que está muy atenta sobre el proceso de reactivación económica global, los inversionistas, los organismos multilaterales, las agencias de cooperación, es decir, todos están de alguna manera atentos y predispuestos a contribuir a que el país siga recuperando su actividad económica. Este año creceremos casi 12%, bueno, es un crecimiento efecto rebote, pero lo que sí debemos de apuntalar y sentar las bases es para que el 2022 crezcamos al 5%. Creo que es lo que se merece la población que ha sufrido una pandemia y una crisis económica tan dura como la que todavía está padeciendo ciertos sectores de la economía. ¿Y qué opinión le merece? Hay un sector de la población que opina que está pidiendo el cierre de Congreso, porque no representa a la población, no representa la voluntad del pueblo. ¿Qué opinión le merece usted? Mira, yo creo que abusan con el término del pueblo, ¿no? Yo quisiera que estos que utilizan el término del pueblo me definan quiénes son el pueblo y qué cosa entienden por el pueblo. Yo lo que percibo más bien es otra cosa totalmente distinta. O sea, además el Congreso es un Congreso que es el resultado del voto popular. Es decir, si queremos utilizar el término pueblo, la mejor explicación del Congreso es que el pueblo los eligió, porque eso es lo que están ahí. Nosotros tenemos un gobierno representativo, ¿no? Entonces ahí está en el Congreso representados los congresistas que justamente el pueblo votó por ellos, mayormente. Y por otro lado, yo no entiendo cuál es la razón de fondo de cerrar el Congreso, así como no entiendo cuál es la razón de fondo de pedir una vacancia, así como no entiendo cuál es la razón de fondo de pedir una asamblea constituyente. O sea, son temas que a mí me parece que tienen más una carga ideológica, que tienen más una carga partidaria, que tienen más una carga de intereses particulares y de una agenda que no es una agenda país, que está impulsando ese tipo de mensajes. Y que felizmente son la minoría. O sea, son la minoría. Yo me baso en las encuestas que han hecho diversas encuestadoras, me baso en la opinión que escucho yo cada vez que me encuentro con los actores de la sociedad civil, con los gremios, con los representantes de los gobiernos subnacionales, con los empresarios, ¿no? Donde lo que quieren ellos simplemente es predictibilidad, confianza, reglas claras, ¿no? Y que cuando el gobierno tenga que dar políticas públicas, estas estén orientadas a mejorar la calidad de vida de los peruanos, sobre todo de aquellos que tienen hoy día mucho más brechas que cubrir. Entonces, me parece que deberíamos de más bien hacer el esfuerzo nosotros para tratar de desvincularnos de ese tipo de mensajes, que cada uno los puede ejercer en su libertad individual, porque así vivimos en una democracia y vivimos en un Estado de Derecho con libertades consagradas en la Constitución. Entonces yo no puedo impedir que ellos piensen de esa manera. Lo que sí debemos nosotros de tener claro es que no nos debemos dejar influenciar por esos pensamientos y hagamos un poquito de análisis de cuál es el fondo que mueve, digamos, ese tipo de propuestas, ¿no? Que además no nos convienen en ningún caso. Respecto a lo de las brechas que todavía nos han cerrado, el sector turismo en nuestra región del Cusco ha sido bastante golpeado. Usted lo ha mencionado, dentro de la pandemia quienes menos han recibido aporte económico vendría a ser el sector turismo. De parte de la Cámara de Comercio, por ejemplo, ¿se tiene pensado alguna solución para poder nosotros reactivarnos económicamente, al menos en la región del Cusco? Porque sabemos muy bien que los turistas, al visitar hasta la fecha, ha bajado bastante la cantidad de personas que vienen y esto está impidiendo que nos reactivemos económicamente desde empresarios pequeños hasta los empresarios más grandes. ¿De qué manera podremos solucionar ello, ustedes siendo especialistas en lo que vendría a ser el comercio a nivel nacional e internacional? Mire, justamente el sector turismo es uno de estos sectores que todavía se mantienen dentro de lo que podríamos llamar una crisis profunda económica, muy recesiva, ¿no? El turismo en el Perú, hasta antes de la pandemia, era una de las actividades que más contribuía con el Producto Bruto Interno. Casi 4% del PBI del país estaba vinculado al sector turismo y actividades conexas. Contribuía con 10.000 millones de dólares más o menos en la economía, de los cuales casi 5.000 millones eran divisas. O sea, entre los generadores de divisas para el país, el sector turismo era el tercer
tercero o cuarto mayor generador de divisas. Pero algo más importante, es una de las actividades que más empleo genera, ¿no es cierto? El caso de la región Cusco, por ejemplo. La actividad turística en la región Cusco representa casi el 20% del PBI, ¿no es cierto? Y el 50% del PBI está representado por la actividad minera y de hidrocarburos. Pero si vemos, el 20% del turismo, que es la actividad económica de Cusco, genera muchísimo más empleo que el 50% vinculado a lo que es minería e hidrocarburos. Entonces, ahí hay una cantidad importante de peruanos que desarrollan su actividad económica vinculada al sector turismo y que están afectados, evidentemente. Lo que dice usted es correcto. Durante el último año, digamos 2020, y comparado con 2019, ha habido una caída en promedio del 70% de la actividad turística en Cusco. Los ingresos a Machu Picchu han caído en el 83%. O sea, estamos hablando de cifras importantes que afectan no solamente a las empresas que uno visualiza como empresas turísticas, hoteles, empresas de transporte, agencias de viaje, sino ha afectado a ese sector que es importante para el turismo, que es invisible, que son los pequeños artesanos, los guías, que son personas naturales, las personas que de alguna manera u otra dependen del flujo de casi 3,5 millones de turistas que venían a Cusco y que hoy día no llegan ni a los 800,000. Entonces es una caída importante. ¿Qué cosa estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo propuestas al gobierno que permitan políticas públicas que rescaten al sector turístico, porque además, como le digo, es un generador de empleo importante. ¿Qué propuestas, por ejemplo? Fiscales y tributarias. Pedir una exoneración del impuesto general a las ventas a los servicios turísticos, ¿no? Por un plazo de por lo menos 2 o 3 años, para que genere una mejor oferta hacia los consumidores, o sea, bajar un poco el precio eliminando el impuesto general a las ventas. Eliminar temporalmente el impuesto a la renta que pagan las empresas del sector turismo, como cualquier empresa en el país, pero hay que reconocer que este sector no está teniendo ingresos, no va a tener utilidades, entonces no tiene sentido que se le esté cobrando impuesto a la renta, ¿no? Luego, acceso al crédito. Es importante que para que puedan recuperarse muchas de las empresas que son micro y pequeñas empresas vinculadas al turismo van a requerir liquidez. Entonces, reactivas, FAE, MIPES, todas esas no han funcionado porque muchas de las empresas, como le digo, del sector turístico son micro y pequeñas y son invisibles para los radares del sistema comercial. Entonces, si queremos hacerle llegar crédito, hay que trabajar mecanismos que estén mucho más cercanos del sector de la micro y pequeña empresa. Habría que pensar en cajas rurales, cooperativas, inclusive quizás el mismo Banco de la Nación, como un canal para poder hacer llegar este tipo de préstamos. Entonces, son, como ven, políticas de apoyo en términos fiscales, en términos monetarios y además con acceso a crédito. Y tiene que ver también mucho con capacitación, con apoyo para el tema de protocolos sanitarios y de seguridad que son importantes hoy día porque los consumidores privilegian su salud. Entonces no van a ir a hacer turismo a lugares donde no hay protocolos establecidos. Y sabemos que los protocolos requieren de alguna manera asistencia técnica para que puedan implementarse correctamente. Entonces, y el gobierno, por su lado, tiene que hacer una inversión importante en difusión y promoción de Perú como destino turístico. ¿Ya han conversado con el ministro de Comercio y Exteriores? Porque en la visita que él tuvo a la región del Cusco habló sobre un crédito que se les iba a dar únicamente a los del sector turismo, que vendrían a ser, en este caso, guías de turismo, algunas empresas que se dedican a este rubro. Él habló sobre un crédito que se les podría estar dando. ¿Han conversado tal vez con ellos? Junto a ello también se habló sobre esta nueva promoción de puntos turísticos que, en sus palabras del señor ministro, reactivarían el turismo interno en el Perú. ¿Cree usted que esa sería la solución para poder reactivar el turismo en el país a nivel general? Mire, a ver, es una suma de varias acciones que se tienen que tomar. En primer lugar, tenemos que reconocer que el ministro de Comercio Exterior y Turismo ha estado liderando las mesas de trabajo conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder desarrollar las políticas públicas y las acciones necesarias para rescatar al turismo peruano, ¿no? Se han trabajado y se han llegado a una serie de consensos y compromisos. Algunos de ellos son los que usted ha tomado conocimiento de las mismas palabras del ministro. Algunos otros ya se han implementado, como por ejemplo la ampliación de los feriados, ¿no? Por ejemplo, esta próxima semana es un feriado largo
se ha dado un día adicional. Ha pasado hace poco también con el 8 de octubre, que también se dio un día adicional. Se esperaba que con estos mecanismos, por ejemplo, se lograra fomentar un turismo interno, del cual hoy día vamos a depender más que del turismo externo, ¿no? El turismo interno debe ser un poquito la palanca para recuperar nuestro sector turístico en el país. La experiencia pasada es que se esperaba que 350.000 peruanos salgan ese fin de semana largo, y ha sido exitoso porque han salido casi 500.000 peruanos. Eso es importante. Este fin de semana largo nuevamente se espera que se exceda ese objetivo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que estas políticas públicas concertadas con el sector específico que es el MINCETUR se están haciendo de manera coordinada y con diálogo con otros sectores, como puede ser también el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene un rol importante, sobre todo para todo lo que es el manejo del crédito que se le va a hacer llegar a los empresarios turísticos. Estas mesas ejecutivas están funcionando y esperemos que en los próximos días estén saliendo los resultados de los acuerdos y los compromisos en beneficio de un sector que en su gran mayoría son micro y pequeñas empresas, e incluyendo, digamos, personas naturales con negocio, es decir, como el caso de los guías son ellos nada más. En todo caso, quiere decir que sí se sienten escuchados y el gobierno les está abriendo las puertas, el acceso para poder aceptar sus propuestas de reactivación económica. Sí, yo quiero decir que nos están abriendo las puertas, nos están escuchando. Lo que está faltando ahorita es la ejecución. O sea, lo que ya deberíamos de tener nosotros pronto es las decisiones ya políticas de implementar esos acuerdos. Recién se acaba de nombrar a la viceministra de Turismo. Por mucho tiempo ha estado ese viceministerio acéfalo. Eso tampoco no era una condición muy favorable, porque si tenemos un sector con tanta complicación como el sector turismo, pues habría que haber tenido a alguien a cargo con esa responsabilidad. Bueno, ya se nombró, y por lo que nosotros esperamos es que en los próximos días comience a verse los resultados de esos compromisos que se han obtenido producto del diálogo, la apertura, ¿no? Y las propuestas que se han intercambiado entre el sector privado y el sector público. En su visita a Cusco, ¿cuáles son las propuestas para Cusco específicamente que ustedes están acordando con la Cámara de Comercio de Cusco para poder reactivar este sector del turismo en Cusco? Bien, en este momento las políticas y las propuestas de reactivación son más que nada transversales, ¿no? Porque estamos hablando de créditos, estamos hablando de reducción temporal de impuestos, ¿no? Y ahí no se puede hacer selectivo, ¿no? Eso es solo para las empresas que están en la región tal o cual, no, eso son transversales. Lo que sí hemos conversado hoy día con el gobernador y con su equipo de la Dirección de Turismo Regional del Vicertur es ya las acciones que le corresponde al gobierno regional para impulsar y empujar mucho más la reactivación de su sector turístico en Cusco. Además, como le digo, porque Cusco el sector turístico es muy importante en su actividad económica. Entonces ahí están algunos proyectos de inversión que se están acelerando en el gobierno regional para mejorar infraestructura, logística, incentivando y motivando algunas alianzas público-privadas para mejorar los accesos a algunos otros destinos que tiene Cusco también con mucho potencial, como puede ser Choquequirao, prepararse de manera adecuada para cuando el proyecto de Chincheros esté también en ejecución y entre en operación, ¿no? Algunas vías de acceso que también faciliten la movilidad de los turistas en determinadas zonas, la certificación de Cusco como destino seguro, ¿no? Que también es importante porque, como le digo, el consumidor hoy día tiene hábitos nuevos después de esta pandemia y busca destinos seguros, y promover el destino Cusco como un destino de un turismo quizás con menores riesgos, en el sentido de que es turismo de aventura, turismo al aire libre, ¿no? Un turismo vivencial, ¿no? que evidentemente es una ventaja comparativa que tenemos y que habría que aprovecharlo. Entonces creo que el trabajo conjunto, gobierno central, cámaras de comercio, las cámaras también turísticas que hay en Cusco, que son muy específicas, y el gobierno regional empujando todos en un mismo sentido, va a poder lograr que quizás el sector turístico y como actividad económica se recupere a una velocidad mayor.